Muy amados hermanos, en los corazones de nuestro Señor Jesucristo y en el de la Virgen María, nuestra Madre. Estamos en el domingo segundo de Adviento y siguiendo la liturgia llamada forma extraordinaria de las dos formas que componen el rito romano de la Santa Misa. El Evangelio que corresponde al domingo de hoy es un fragmento de San Mateo, en el cual se nos cuenta el episodio de cómo Juan el Bautista, estando encarcelado en la fortaleza de Maqueronte por orden del rey Herodes, envía a sus discípulos a preguntarle a Jesús si él es el Mesías, el que definitivamente debe venir, o hemos de esperar a otro. Y la correspondiente respuesta de Jesús el Señor. Dice así el texto evangélico: mientras tanto Juan, que había tenido en la prisión noticias de la obra de Cristo, envió a sus discípulos a preguntarle: ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Jesús les respondió: id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado aquel que no se escandalice de mí. El texto, hermanos míos muy queridos, está repleto de enseñanzas y merece un análisis pormenorizado que nosotros, con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo, vamos a emprender para bien de todos. En primer lugar, nos encontramos con la figura de que un hombre de Dios, un profeta, se encuentra encarcelado por orden de un tirano. La figura de un hombre encarcelado, hombre de Dios, profeta, ministro del Señor, ministro de Dios, por la razón de que se ha enfrentado a un tirano y lo ha denunciado como pecador público. No te es lícito vivir con la mujer de tu hermano, le había dicho San Juan Bautista, lo cual desencadenó las iras del rey Herodes y sobre todo las de la mujer con la que estaba viviendo en adulterio, la mujer de su hermano. Pero esta figura de un hombre que se atreve a enfrentarse con los poderes y a denunciarlos como pecadores públicos y a denunciar un pecado público, incluso a riesgo de su vida, es una figura más que digna de admiración y de imitación. Y en los tiempos difíciles en que nos encontramos, hermanos míos, ¿cómo añoraría el pueblo fiel, el pueblo de cristianos, el pueblo seguidor de Jesús, estas figuras valientes que se atrevieran en medio de la Iglesia a enfrentarse con los poderes, fueren los que fueren, y a denunciar los pecados, las injusticias, las mentiras y las iniquidades? Sin estos profetas o sin estos ministros valientes que de forma enardecida proclaman la fe cristiana y se enfrentan con quien sea para defender la fe y defender a las ovejas, a los demás fieles, dando su vida por ellos, sin estas figuras difícilmente o quizá de ninguna manera la Iglesia sería capaz de salir de su crisis. Y cómo añoramos en nuestros tiempos la necesidad de estas figuras cuando nos enfrentamos, por desgracia, con la apostasía de tantos pastores, con la cobardía de tantos pastores, que no solamente no se atreven a defender la verdad de la fe, sino que incluso se alían con los poderes y con la iniquidad y con los sistemas que están en contra de la fe cristiana
incluso defienden errores, herejías, y encaminan a las ovejas por caminos absolutamente extraviados. Tal vez sería necesario que el pueblo fiel, el pueblo que se mantiene fiel a Jesucristo, que busca con sinceridad al Señor, incrementara sus oraciones y su confianza y su insistencia ante Dios, para que Dios enviara tales ministros a su iglesia, provistos de tal valentía, de tal audacia y de tal ímpetu en la defensa de la fe cristiana. En tiempos antiguos, en el siglo III, cuando la Iglesia, la universal Iglesia, la entera Iglesia, se encontraba asolada por la herejía arriana, lo mismo que ahora la Iglesia se encuentra, también la universal Iglesia, asolada por la herejía modernista. Pero en tiempos, del siglo III, en que la Iglesia se encontraba asolada, destruida, convertida en su práctica totalidad a la herejía arriana, Dios suscitó pastores como San Atanasio, que de una forma tan valiente, hombres llenos de fe, llenos de espíritu, llenos de amor de Dios, con riesgo de su vida, proclamaron la fe y defendieron a sus ovejas. San Atanasio era obispo de Alejandría. Fue desprovisto de su sede como obispo de Alejandría hasta 4 veces, e incluso encarcelado. Pero se enfrentó con todos los poderes. En aquellos tiempos el poder civil, el poder de los emperadores, tenía una influencia muy grande en el mundo eclesiástico, en la Iglesia misma. San Atanasio encarcelado y expulsado de su sede 4 veces. Y sin embargo, siguió impertérrito la defensa de su fe, no pudieron con él, fue el gran campeón en el primer concilio ecuménico de Nicea, en la defensa de la divinidad de Jesucristo y en la eliminación práctica de la herejía arriana. Esta valentía frente a los enemigos de la fe, esta actitud de hacer frente a la cobardía y esta actitud de hablar en defensa de la fe y no buscando el aplauso y el favor de los poderes, llámese poder de una clase o poder de otra, es, hermanos míos queridos, lo que habríamos de impetrar en los momentos actuales, que Dios, siempre bondadoso, siempre misericordioso, siempre buscando el bien de su Iglesia y buscando nuestro propio bien, seguro que a fuerza de nuestras oraciones y de nuestras mortificaciones y de nuestras penitencias, Dios enviaría a estos pastores que sin duda ninguna, más que nunca, hacen falta a la Iglesia en los momentos actuales. Es cierto que hay mucho miedo a enfrentarse a la represión, pero como hemos dicho, San Atanasio, por ejemplo, no tuvo ningún miedo a enfrentarse a ninguna clase de represiones. 4 veces expulsado de su sede episcopal, patriarcal, 4 veces encarcelado, perseguido, expuesto a perder su propia vida, y sin embargo fue el campeón insigne del cristianismo y al final salió victorioso. Sin estos hombres, como fueron los primeros apóstoles, los 12 apóstoles también, que dieron su vida de una forma tan valiente, y tantos cristianos en los primeros siglos, ¿y qué digo en los primeros siglos? Y en todos los tiempos de la historia de la Iglesia, sin estos cristianos que en todo momento han estado dispuestos a defender la fe, incluso con peligro de su propia vida, sin esta valentía, si los simples fieles, los que digamos que somos cristianos de a pie, no estamos dispuestos a vivir nuestra fe, nuestro amor a Jesucristo, nuestra fidelidad a Jesús, con autenticidad, con valentía,
hacer caso omiso del ambiente hostil que nos rodea, del ambiente mundano, anticristiano, enemigo de la Iglesia, enemigo de todo lo que suene a fe cristiana. Sin esta valentía, sin esta autenticidad, sin este empeño, que es el que da la fe, la fuerza la da la fe y el amor a Jesús, sin esto la Iglesia no se da. Quizá es esto lo que Dios está esperando de nosotros para salir adelante de esta crisis de la que todos deseamos escapar. Es muy importante que el pastor, así añoramos estos pastores, así añoramos estos ministros de la Iglesia, cardenales, obispos, sacerdotes, que hablen no pensando en halagar o en satisfacer a los poderes públicos, o no con temor a buscarse la enemistad de tales, sino que hablen no para la audiencia, no en vistas al público, no en vistas a los oyentes, no buscando el aplauso o la satisfacción o el consenso de los oyentes, porque muchas veces se habla, los pastores también temen el descontento o el menosprecio de los oyentes, que no quieren oír de cosas que puedan dejar de halagar a sus oídos o de que puedan complicar su vida. Estos pastores valientes son los que la Iglesia necesita. ¿Os acordáis de aquellas palabras que decía el apóstol San Pablo en la carta a los Gálatas? Comenzaba, a poco de comenzar, el capítulo 1 de la carta a los Gálatas, decía el apóstol, literalmente, el apóstol San Pablo: ¿Busco yo la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O es que yo pretendo agradar a los hombres? Si pretendiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Esto está en el capítulo 1 de la carta a los Gálatas y concretamente en el versículo 10. Ya siempre os digo, hermanos amados, que me gusta citar los textos de la Escritura con su señalamiento concreto, por si alguien tiene la curiosidad de buscarlos y de asegurarse la exactitud por parte mía de las citas. Busco yo, dice el apóstol, busco yo la aprobación de los hombres o la de Dios. ¿O es que yo pretendo agradar a los hombres? Estoy leyendo literalmente. Si pretendiera agradar a los hombres, ya no sería siervo de Jesucristo. Ni siquiera me la he aprendido de memoria, aunque casi me la sé, y la tengo anotada para no separarme literalmente de las palabras del apóstol, o sea, de las palabras de la Biblia, o sea, de las palabras del Espíritu Santo. Carta a los Gálatas, verso 1, verso 10. Sería muy deseable, y así se lo pedimos al Señor, que nos conceda pastores que no buscan estar en armonía con políticos o con pecadores públicos, mucho menos que se atrevan a llevar a cabo la aprobación e incluso la exaltación del pecado en su predicación pública o en sus proclamas públicas o en sus documentos oficiales. Aprueben el pecado o exalten el pecado o digan cosas tales como a los que son partidarios de asesinar a los niños, de los abortos nascituros, los niños nascituros, a quienes sean partidarios del aborto, no hay por qué negarle la Sagrada Comunión. Líbranos, Dios, de esos pastores, porque esos pastores, hermanos míos, por desgracia abunda, son los que están envenenando hoy día a la Iglesia y los que están provocando la apostasía universal. Hubo un tiempo ya pasado, en parte, en que muchos pastores, obispos, sacerdotes, etcétera, hablaban de naderías en sus sermones, o sencillamente practicaban el silencio ante los problemas reales de las ovejas que les escuchaban, o los problemas reales del mundo que los circundaba. Silencio o hablar de pájaros y flores, como se suele decir, o sea, hablar de nada,
para no complicarse la vida y no complicar la vida de los oyentes, ni complicarse ellos la vida tampoco ante los poderes. Naderías y silencio. Pero ahora hemos llegado a situaciones peores. Naderías y silencio y hablar de nada, de pájaros y flores, y hablar de cosas puramente mundanas, pero no la predicación de la fe, no el contenido del Evangelio, no del amor a Jesús, no de la gravedad del pecado, no de la necesidad del arrepentimiento, de la penitencia, de la conversión, de la confesión. Eso no. Naderías, frulerías y, repito, pájaros y flores. Cosas mundanas para estar en armonía con el mundo. Era lo que decía San Juan Evangelista en su primera carta, en el capítulo 4 de su primera carta, cuando decía el apóstol: es que ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los escucha. Ellos mismos son del mundo, viven inmersos en el mundo y pertenecen al mundo, y no saben hablar más que de cosas del mundo. Y el mundo, contento con escucharlos, porque no supone para el mundo, para quienes los escuchan, compromiso alguno de nada. Y todos están felices y todos están en camino de la perdición. Hermanos míos amados en nuestro Señor Jesús. Oh, cuán necesitado está la Iglesia actual, el mundo actual, de una actitud de la caridad, de que se nos predique del amor de Dios, del amor de Jesucristo, de la muerte de Jesucristo. Incluso que se nos hable de la necesidad de la comprensión que tenemos, necesidad de unos con otros, incluso de los que se comportan de la manera como estamos describiendo y expresando. También a quienes se comportan de tales maneras, a ellos también necesitan por parte de los demás, los que se mantienen fieles, una actitud de caridad, de comprensión y sobre todo de oración. Nuestro Señor Jesús nos mandó amar a los enemigos, a los amigos y también a los enemigos, y pedir por los que nos aborrecen y calumnian. No lo olvidemos, hermanos míos. No podemos tener enemistades ni odio, incluso contra quienes nos hacen mal, incluso contra quienes nos persiguen, incluso contra quienes nos calumnian. Pedir por los que os aborrecen y calumnian. Son palabras de Jesús, el Señor. Qué pena, qué lástima que las palabras de nuestro Señor las tengamos tan arrinconadas, tan archivadas y tan olvidadas. Hoy día, como digo, ya no se trata de hablar de pájaros y flores o de naderías y silencio. Incluso llegamos a peores situaciones, como hemos dicho antes, incluso a exaltar el pecado o a predicar doctrinas contrarias a la fe o a poner en práctica o poner en circulación una doctrina moral, doctrinas morales que no tienen absolutamente nada que, no solamente que no tienen nada que ver con la moral cristiana, sino que son absolutamente contrarias a la moral cristiana e incluso de inspiración diabólica. Se trata de una adulteración del Evangelio, de una manipulación del Evangelio, a propósito de la cual el apóstol San Pablo, cito estas citas de la Sagrada Escritura, hermanos míos, como siempre os digo, para no creáis que estoy hablando de mi cosecha o inventando de fantasmas. Vamos a leer unas palabras del apóstol San Pablo que están contenidas en su segunda carta a los Corintios, concretamente en el capítulo 2 de esa carta. En ella dice el apóstol las siguientes palabras: porque nosotros no somos como tantos otros que adulteran la palabra de Dios, sino que con sinceridad, de parte de Dios y ante Dios, hablamos en Cristo. Son muchos, dice el apóstol, los que adulteran la palabra de Dios, o sea, la manipulan, la falsifican, la palabra de Dios. Sino que al contrario, nosotros con sinceridad, de parte de Dios y ante Dios, hablamos en Cristo. Porque esto es lo que hay que hacer, hermanos míos, Jesús, queridos. Hablar en Cristo, de Cristo, con Cristo
y por Cristo, para lo cual sería necesario que nosotros y los ministros de Cristo y los predicadores y los ministros de la fe, para ello que viviéramos en Cristo. Porque ¿cómo se puede predicar en Cristo, hablar de Cristo, sin vivir en Cristo? Hablamos de lo que vivimos y expresamos lo que sentimos y nos manifestamos como lo que somos. Hermanos míos, queridos y muy amados, os lo repito, me siento lleno de amor hacia todos vosotros y hacia todos los cristianos, porque estamos todos tan necesitados. Los fieles porque son fieles, los pecadores porque somos pecadores, pero todos estamos necesitados de la misericordia de Dios, la cual, como he dicho antes, no nos va a faltar, porque Dios es bueno, Dios es Padre, Dios es misericordioso, y si se lo impetramos, si se lo pedimos, si se lo suplicamos, ¿cómo un padre va a dejar de dar pan y alimento a sus hijos si se lo piden cuando sienten necesidad de alimento? San Pablo, en otro texto, esta vez en su primera carta a los tesalonicenses, o sea, a los cristianos de Tesalónica, en su primera carta a los tesalonicenses, insistía en la necesidad de predicar el Evangelio con autenticidad, con verdad, con sinceridad, sin manipulaciones y sin falsedades. Decía el apóstol San Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 2, concretamente en el versículo 4. Vamos a leerlo también literalmente, las palabras del apóstol, porque son muy importantes. También, una vez más, literalmente. No nos fiemos de nuestra memoria. Ya que Dios, dice el apóstol, ya que Dios nos ha encontrado dignos de confiarnos el Evangelio, ya que Dios nos ha encontrado dignos de confiarnos el Evangelio, hablemos no como quien busca agradar a los hombres, sino como quien busca agradar a Dios, que ve el fondo de nuestros corazones. Ya que Dios nos ha considerado dignos de confiarnos el Evangelio, hablemos no como quien busca agradar a los hombres, sino como quien busca agradar a Dios, que es el que ve el fondo de nuestros corazones. Estos son los pastores que necesitamos, y estos son los pastores que, sin duda ninguna, Dios enviará a su iglesia. Dios acabará por enviar a su iglesia tales pastores, porque es lo que la iglesia está necesitando. ¿Cómo vamos a salir adelante en medio de esta crisis? Que unos la sentimos y la sufrimos, y otros pretenden no mirarla, no contemplarla, no considerarla, o vivir como si no existiera, o incluso vivir tan contentos porque es una crisis que les permite vivir conforme a las exigencias que les plantea su propia concupiscencia, lo cual, hermanos míos, os lo vuelvo a repetir, es absoluta, terriblemente peligroso para la salvación del alma. El profeta Isaías, ya en el Antiguo Testamento, alarmado ante la posibilidad de los falsos pastores, de los malos pastores que abandonan a sus ovejas, decía unas palabras que suenan a estremecedoras, hablando de los ministros mudos que dejan que sus ovejas se conduzcan hacia el precipicio, que las abandonan, que buscan sus intereses. El profeta Isaías decía las siguientes palabras: tales guardianes, también lo voy a leer literalmente, tales guardianes son todos ciegos, son perros mudos, incapaces de ladrar, tumbados a miedo de dormir, mientras que los perros voraces son insaciables. Estas palabras del profeta Isaías están contenidas en el capítulo 56 del profeta, versículo 10.
Tales guardianes son todos ciegos. Son perros mudos incapaces de ladrar, tumbados, amigos de dormir, mientras que los perros voraces fueron insaciables. En fin, hermanos míos, pero vuelvo a repetir que Dios enviará a su iglesia buenos pastores que estén convencidos de el oficio de pastor que Dios les ha encomendado, el cual oficio consiste ni más ni menos para ellos que en la obligación de proclamar la verdad, en la obligación de proclamar el verdadero y el auténtico contenido de la fe, no una fe inventada, sino la fe que les ha sido encomendada para ser custodiada por ellos y difundida tal como la han recibido. Los pastores de la iglesia no pueden inventarse una nueva fe. En la medida en que un pastor de la iglesia, llámese como se llame, ocupe el puesto que ocupe, bajo o alto, se invente una fe distinta, como decía San Pablo, anátema sí. Y además, esa fe distinta no es la verdadera fe, no es la verdadera fe de Jesucristo, no es la verdadera fe cristiana. Hermanos, no nos dejemos engañar. Cuando nuestro Señor Jesucristo encomendó a San Pedro el oficio de ser vicario de su iglesia y de ser pastor supremo de su iglesia, y en su persona a sus sucesores, le dijo a Pedro: Pedro, palabra del Señor, y tú, una vez convertido, confirma a tus hermanos. La labor del pastor supremo es la de confirmar a sus hermanos en la fe, es decir, esa fe que ya viven, que es la fe auténtica y verdadera, asegurarla, afirmarla, confirmarla, para que no se extravíe, para que no se introduzcan elementos extraños en ella, para que no se deforme. Confirmar en la fe. Y tú, Pedro, una vez convertido, confirma a tus hermanos. Como es San Pablo, vamos a citar también otras palabras del apóstol San Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, al que le había ordenado de obispo, le decía en la primera carta a Timoteo, la primera carta que él escribía a su discípulo Timoteo, le decía el apóstol: oh Timoteo, guarda el depósito, depósito un custodia, guarda el depósito. ¿Qué depósito? El depósito de la fe, sin duda ninguna. Depósito un custodio, guarda el depósito de la fe, guárdalo. No invéntate otro, no búscate otro, no manipúlalo, no defórmalo, no cámbialo, no. Guárdalo. Oh Timoteo, guarda el depósito. Evita las palabrerías mundanas y las discusiones de la falsa ciencia. Algunos que las profesaron se apartaron de la fe. Estas palabras están contenidas, como digo, en la primera carta que el apóstol escribió a su discípulo Timoteo, capítulo 6, concretamente el verso 20. Oh Timoteo, custodia el depósito. Evita las palabrerías mundanas y las discusiones de la falsa ciencia, porque algunos que las profesaron se apartaron de la fe. Y por si eso fuera poco, en la segunda carta que le escribió, o sea, en la segunda Timoteo, el capítulo 1, precisamente, le vuelve a insistir y le dice: guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Es decir, la guarda del depósito de la fe ha de hacerse por medio, a través y con el Espíritu Santo. El maestro en la fe, el profeta, el ministro de Dios, el predicador, debe dejarse guiar por el Espíritu Santo, no por sus propias convenciones o inclinaciones, no por los criterios del mundo, no por las conveniencias del momento, sino por el Espíritu Santo,
Palabras del apóstol San Pablo a Timoteo, en la segunda carta, le insiste: Timoteo, guarda el buen depósito por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Déjate conducir por el Espíritu Santo. Pero es como decíamos antes, hermanos, ¿cómo vamos a hablar de Cristo? ¿Cómo vamos a hablar en Cristo? ¿Y cómo vamos a hablar por Cristo si no vivimos en Cristo? Nosotros los ministros, bajos como yo, o altos como otros, obispos, cardenales, el Santo Padre, quien sea, todos seremos los simples fieles a su modo y en su mundo y viviendo en el mundo real en que vive. Todos tenemos la necesidad de vivir en Cristo, porque Cristo vino para todos y dio su vida por todos y para todos aquellos que quisieran aprovecharse de ella. Claro está, que no todos lo hacen así. Porque claro, hoy nos encontramos con un momento de la Iglesia en los que existe una terrible, una tremenda, una general apostasía. Lo queramos reconocer o no. Hoy día casi nadie se atreve a hablar ya de la primavera de la Iglesia. Si alguien lo hiciera, provocaría las sonrisas de los oyentes. Y en cambio estamos presenciando el escandaloso auge de las sectas. La Iglesia católica sudamericana, íntegramente católica, secularmente católica, profundamente católica, hoy día se está haciendo protestante. Millares de católicos pasan todos los días a las sectas protestantes. Tal vez a este propósito, aunque sean tristes y también tremendas, habría que recordar las palabras del profeta Jeremías. El profeta Jeremías decía: el profeta, los pastores se han vuelto necios, palabras muy duras, tristes, pero verdaderas, claro, todas las palabras proféticas. Los pastores se han vuelto necios y no han buscado al Señor, por eso han fracasado y todo el rebaño se ha dispersado. Jeremías capítulo 10, versículo 21. Los pastores se han vuelto necios y no han buscado al Señor. Oficio primero del pastor, buscar al Señor, sobre todo en su propia vida, porque ¿cómo va a predicar si no es primero con el testimonio de su propia vida? Palabras vacías, flatus vocis, palabras que no dicen nada, que no convencen a nadie. Los oyentes enseguida se dan cuenta de que allí no hay sino mentiras, falta de sinceridad, palabras vacías. Si el apóstol, si el predicador, si el ministro no está lleno de Cristo, no vive en Cristo, como antes hemos dicho, no han buscado a Dios y por eso han fracasado. Y su fracaso ha sido consecuencia de que el rebaño se disperse. Jeremías, capítulo 10, verso 21. Pero estábamos hablando de la figura del Bautista. ¿Qué es lo que denunció el Bautista ante Herodes? Pues su adulterio. Hoy día se habla de adulterio como se habla de otros vicios nefandos, y se habla de la necesidad de ponerse al día con los sentimientos de la sociedad actual, con las nuevas filosofías, con las nuevas corrientes que circulan por el mundo, corrientes de pensamiento y no sé cuántas cosas más. Algo así como si el pecado se pudiera legitimar, algo así como si pudiéramos cambiar la ley de Dios, algo así como si nos pudiéramos burlar de Dios. Hermanos queridos, pero estamos locos. ¿Cómo podemos pensar que el pecado se pueda legitimar de alguna manera? El Bautista denunció ante Herodes su pecado de adulterio. No te es lícito vivir con la mujer de tu hermano. Así, con palabras tremendas, textuales. Yo no necesito acumular textos y citas del Nuevo Testamento o del Antiguo para hablar de la ilicitud y del pecado de adulterio. En otros sermones lo hemos hecho y no hace falta que los volvamos a traer de aquí a colación ni nos hagamos más largos. Basta
Para dejar bien clara la ilicitud, la ilegitimidad, la iniquidad que supone el pecado de adulterio, basta con presentar la figura del Bautista, que valientemente se presenta ante Herodes y le dice: no te es lícito vivir con la mujer de su hermano. Hermanos, necesitamos algo más que la figura de este hombre, del que dijo Jesús que era el mayor de los nacidos de mujer. Que la figura de este hombre, interpérrito, valiente, firme, plantándose ante Herodes y jugándose la vida y diciéndole: el adulterio es pecado, tu exposición es pecado, primero por tu persona, vivir de esa forma con la mujer de tu hermano, y segundo porque eres el rey, con el mal ejemplo que das ante los demás. Lo hemos dicho al principio, hermanos míos, ¿cómo necesitaría la Iglesia de estos hombres el día de hoy? Pero necesitamos algo más que para condenar la figura del adulterio. Necesitaríamos algo más para atrevernos a decir que a los adúlteros se les puede administrar el santísimo sacramento de la Eucaristía, el santísimo cuerpo y sangre de nuestro Señor Jesús. Podemos olvidar aquellas palabras que decía San Pablo, que se examine cada cual a sí mismo y se considere cuál es la situación de su alma, porque el que come y bebe, el que come el cuerpo del Señor y bebe su sangre indignamente, se traga y se bebe su propia condenación. ¿Cómo podemos olvidar esas palabras del apóstol San Pablo? ¿Cómo las podemos echar en saco roto? ¿Cómo podemos pensar que los criterios del mundo, que las filosofías modernas pueden echar en saco roto todas esas palabras y convertirlas en obsoletas y propias de épocas ya pasadas? Es que la naturaleza humana ha cambiado, es que la naturaleza del bien y el mal han cambiado, es que la ley de Dios ha cambiado, es que el amor de Dios ha dejado de ser amor de Dios, porque la justicia de Dios, que sigue siendo la justicia de Dios, se identifica con el amor de Dios, que sigue siendo el amor de Dios. Es justicia infinita. Nosotros vamos a preferir mirarla como misericordia infinita. Son la misma cosa, pero la vamos a mirar como misericordia infinita. Pero no vamos a atrevernos a tratar de convertir la iniquidad en bondad, la mentira en verdad, la falsedad en cosa correcta y justa. No podemos someternos a esa manipulación de arte diabólica, hermanos amados. ¿Cómo podemos olvidar? Son palabras muy duras, pero fueron pronunciadas esta vez por el mismísimo nuestro Señor Jesucristo. Palabras muy duras. Escuchémoslas. No deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos, no sea que las pisoteen con sus patas y al revolverse os despedacen. Estas palabras de nuestro Señor están contenidas en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 7. Ahí están. Son palabras muy duras, pero si os parecen duras, puedes culpar a nuestro Señor, no me culpéis a mí. No deis las cosas santas a los perros, ni echéis vuestras perlas a los cerdos. Y luego sería bueno que paráramos nuestras mentes en la advertencia, porque las van a pisotear con sus patas y al revolverse os van a despedazar. Esta advertencia de Jesús la echamos en olvido. Podemos atrevernos a echar las cosas santas a quienes no son dignas de ellas, pero cuidado. La advertencia del Señor sigue siendo advertencia del Señor. ¿No sería bueno que la tuviéramos en cuenta, hermanos amados? No sea que las pisoteen con sus patas, porque por supuesto que las pisotearán. Pero es que además se van a revolver contra vosotros y os van a despedazar. Son palabras del Señor. Pero sigamos, para no hacernos demasiado largo. Hemos dicho que el Bautista le pregunta a Jesús:
por medio de sus discípulos, encarcelado como está. ¿Eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Y la respuesta del Señor es también profundamente significativa. Escuchémosla. Ya antes la hemos leído antes, pero conviene que la repitamos, porque como digo, es muy significativa. Les respondió Jesús a los enviados de Juan: id y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Oír y ver, doctrina y acciones. ¿Qué es lo que define a un hombre? Sus acciones y sus palabras. Sus palabras, pero más y aún sobre todo sus acciones. Oigamos las palabras de Jesús. Oíd y contad a Juan lo que habéis oído y visto. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y bienaventurado aquel que no se escandalice de mí. De manera que lo que habéis oído, o sea, mis palabras, mi doctrina, y lo que habéis visto, mis acciones. Lo repito, ¿cómo se puede juzgar a un hombre, hermanos míos queridos? ¿Cómo se puede considerar a un hombre? Decía Jesús que un árbol por sus frutos, así se les conoce. A un hombre no lo podemos juzgar solamente por sus palabras. Sus palabras valen, pero sus acciones, que han de acompañar sus palabras en forma positiva o negativa, o sea, asintiéndolas o desmintiéndolas, son definitivas. Acciones y palabras. Lo definitivo para juzgar a un hombre. Y esto nos plantea otro problema. Según esto, según las palabras de Jesús, para juzgar a un hombre hay que considerar sus dichos y sus palabras, pero más que nada su vida, sus acciones. El árbol por sus frutos, sus acciones. De manera para lo cual convendría recordar las palabras de Jesús, del Señor, aquel que decía en el Apocalipsis, en el capítulo 22 del Apocalipsis: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Decía: y he aquí que vengo pronto, y conmigo mi recompensa, para dar a cada uno según sus obras. Luego, según las palabras del Señor, y hermanos míos, una vez más os lo digo, sería bueno, sería interesante e inteligente por parte nuestra que nos atuviéramos a las palabras de Jesús y no a las palabras de cualesquiera profetas. Porque si cualquiera profetas que andan por ahí no se atienen a las palabras y a las enseñanzas de Jesús, no hagamos caso de ellas. Pero digamos las palabras del Señor: y aquí que vengo pronto, y conmigo mi recompensa, para dar a cada uno según sus obras. Luego, la expresión de que todos nos vamos a salvar y que todos vamos al cielo, hagamos lo que hagamos o dejemos de hacer, no podemos considerarla como verdad. Hermanos míos muy queridos, la diga quien la diga, y manteniendo nuestro respeto a cualquiera que la diga, pero no podemos considerarla como verdad, porque está en contra de las enseñanzas de la Escritura, en contra de las palabras del Señor. Las obras de cada uno. Id y decir a Juan lo que habéis visto, y lo que habéis oído y lo que habéis visto. Y luego, he aquí que vengo a darle a cada uno según sus obras. Estas palabras del Señor son definitivas, son terminantes. Yo siempre lo repito, y me hago eco de otras palabras del Señor pronunciadas en otro lugar. Mis palabras son espíritu y vida. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Tengámoslo en cuenta y no nos dejemos llevar de doctrinas extrañas. Pero hay otra cosa muy curiosa en esta exposición que le hace Jesús a los discípulos enviados por Juan, para que se lo digan al precursor. Y se le hace una lista
en la cual pone cita una serie de milagros. Los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, los muertos resucitan y los pobres son evangelizados. Y es curioso, hermanos míos, que en último lugar, como último y definitivo argumento, como aquel sobre el que carga nuestro Señor la fuerza probatoria acerca de su divinidad y de su mesianidad, es el hecho de que los pobres son evangelizados, aún más que la resurrección de los muertos, que el dar vista a los ciegos, que dar habla a los mudos o hacer andar a los cojos. Y los muertos y los pobres son evangelizados. Este argumento es para Jesús, por lo visto, es el definitivo, el último, el más convincente y el más fuerte, aquel que más convencería al precursor. Y es que en el cristianismo, en la teología cristiana, los pobres, hermanos míos queridos, y esto lo olvidamos con frecuencia, ocupan un lugar no importante, sino fundamental. Fundamental, central y esencial. Bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. De manera que el reino de los cielos es para los pobres. Pero atención, los pobres tal como los entiende Jesucristo, los pobres tal como los entiende el Evangelio, los pobres no como los han manipulado las filosofías modernas y las doctrinas marxistas, doctrinas sociológicas fundamentadas en el marxismo, que han convertido algo tan esencial en el cristianismo como es la pobreza en algo demagógico y absolutamente anticristiano. Los pobres, fijaos, he dicho antes que los pobres, pero tal como los entiende Jesús, tal como los considera el Evangelio, ocupan no un lugar prominente, sino esencial, central y fundamental en la vida cristiana. En la parábola de los invitados a las bodas, le dice el dueño de las bodas, le dice a su criado, sal a las plazas y a las calles de la ciudad y trae aquí a los pobres, a los tullidos, a los cojos y a los ciegos. Y en otro lugar, en otra ocasión, en que habiendo sido invitado por un rico a una boda, a un banquete, le aconseja al que le había invitado, le dice: cuando hagas un banquete, llama a los pobres, a los débiles, a los cojos y a los ciegos, y a estos con preferencia a los demás. ¿Veis? Estos son los pobres del Evangelio. Pero tengamos en cuenta que Jesús no hizo nunca política ni demagogia con motivo de la pobreza, porque convertir la pobreza en ocasión de demagogia o de política es traicionar la esencia del cristianismo, es robarle al cristianismo lo más puro, lo más bello y lo más esencial de su esencia. Para Jesucristo, los pobres son todos los que sufren, todos los que se sienten agobiados, tengan más dinero o menos dinero. Fijaos como cuando decía el Señor: venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré y seré el descanso y el sosiego para vuestras almas. Estos son los pobres. Y en este sentido, el Evangelio, en este sentido, tal como lo pensaba Jesucristo, todos somos pobres. Porque ¿quiénes no sufrimos? ¿Quiénes no nos sentimos agobiados y cansados? Sobre todo los que ya llevamos por encima el peso de una larga vida. Y en este sentido, todos los que somos pobres, todos los que sufrimos y agobiados, somos pobres. Fijaos, por ejemplo, nuestro Señor se dejaba invitar por los ricos y se llegaba a la casa de los ricos, se invitar con ellos con toda naturalidad. Zaqueo,
Zaqueo era jefe de publicanos, era riquísimo. Y Jesús le dice: Zaqueo, bájate de la higuera, donde Zaqueo se había subido porque era pequeño de estatura, para poder contemplarlo por encima del gentío. Baja, que no me quiero hospedar en tu casa. Y Zaqueo lo hospeda en su casa e invita a muchísima gente, sobre todo a los publicanos, considerados como pecadores, pervertidos. Y entusiasmado, en medio del banquete se levanta y dice: Señor, doy la mitad de mis bienes a los pobres, y si algo he defraudado a alguno, le devuelvo el cuádruplo. Entonces dice Jesús: hoy ha entrado la salvación a esta casa. O sea, que a los ricos como Zaqueo también les había llegado el momento de la salvación. Hoy ha entrado la salvación a esta casa, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Luego Zaqueo, con todo su dinero y todas sus riquezas, encontró la salvación. Dio la mitad de sus bienes a los pobres y devolvió el cuádruplo a quienes había defraudado. Nuestro Señor no le mandó que abandonara por completo sus riquezas, ni siquiera su oficio de publicano. El Señor no despreció nunca a los publicanos. A San Mateo, que era publicano, lo llamó para que fuera uno de sus apóstoles. Judas fue el primero que quiso hacer política de la pobreza. ¿Y por qué se ha gastado todo este dinero en este ungüento tan caro para echarlo a los pies de Jesús, cuando se podía haber vendido y dárselo a los pobres, por quien hay que preocuparse? El primero que hizo demagogia de la pobreza y la convirtió en política, en motivo de política y de demagogia, fue Judas. Ese fue el primero pervertidor de la pobreza cristiana. Pero si Jesús fue el primero de los pobres. Nació pobre, vivió pobre, murió pobre. Nació en un establo, murió en una cruz, y durante su vida le dijo a uno que quería seguirle: mira que el Hijo del Hombre no tiene ni dónde reclinar su cabeza. Vivió pobre, pero no despreció a los ricos. No hizo de la pobreza motivo de política ni de demagogia. Porque cuando la pobreza, que es una riqueza, valga la expresión, del cristianismo, quizás su principal riqueza, se la manipula y se la convierte en política, entonces se ha pervertido algo que era tan sublime y tan santo en lo que es propio de la esencia cristiana. El cristianismo, como tal cristianismo, no podría subsistir sin los pobres. Si algún día desaparecieran los pobres del mundo, el cristianismo desaparecía también. Jesucristo nos prometió en este sentido que vivamos tranquilos, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros. Podemos estar tranquilos. Y si nosotros sufrimos y nos sentimos agobiados, Él nos ha prometido que nos aliviará y será para nosotros consuelo para nuestras almas. Y si nosotros sufrimos y morimos, sabemos que nuestro sufrimiento es su sufrimiento y nuestra muerte es su muerte. Que nuestro sufrimiento no es más que un compartir su propio sufrimiento y nuestra muerte no es más que un compartir su propia muerte. En ese sentido, nuestro sufrimiento se convierte en glorioso. Y esos enfermos que están en la cama no se pueden levantar años y años, esos enfermos que están en los hospitales terminales, condenados a una muerte segura, prácticamente casi dados por muertos, terminales, esperando de un momento a otro que se acabe su vida, y sin embargo tienen motivos sobrados para vivir en la esperanza, porque la muerte no es el final, es el principio. La muerte es el momento culminante en el cual el cristiano consuma su parecido con Cristo, su identificación con Cristo, su asimilación de Cristo en su propia vida, la vida de Cristo en la suya y la suya en la de Cristo. Porque el coma mi carne y bebo mi sangre vivirá en mí y yo viviré en él.
entonces nuestro sufrimiento se convierte en gozo, en esperanza y en alegría, y nuestra muerte también. No podemos mirar la muerte como los existencialistas, como el acabamiento de nuestra existencia. El hombre es un ser para la muerte. El hombre no es un ser para la muerte, el hombre es un ser para la vida, porque el hombre es un ser cuyo fin es Dios, y Dios es la vida. El hombre fue creado por el amor, para el amor. Esto de decir que el fin del hombre es la muerte y la nada, eso es diabólico, es el engaño de Satanás, la mentira de Satanás, inoculada como inyección venal a través de las venas, veneno en el organismo humano, en el alma humana, para engañarnos, para perdernos. El Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A los pobres siempre los tendréis con vosotros. Y el mundo está lleno de pobres, porque el mundo está lleno de dolor, el mundo está lleno de sufrimiento, el mundo está lleno de gente angustiada, y por lo tanto el mundo está lleno de pobres. Y para a todos esos pobres vino a redimir Jesucristo. Convertir la pobreza cristiana, en motivo de política o de demagogia es una traición. Es cierto que no todos los hombres son pobres. Los hay los explotadores, los chupasangres, los que viven de la sangre de los demás, del trabajo de los demás, del esfuerzo de los demás. No hablemos de los ricos del mundo, los poderosos del mundo, los políticos, etcétera. Ya lo dijo Jesucristo, también habló de ellos. Y además con palabras muy duras, que también debieran los ricos de tener en cuenta. Y hablo de los ricos tal como Jesucristo entendía a los ricos. Repito, decía nuestro Señor: es más fácil que un camello pase por el ojo una aguja que no un rico entre en el reino de los cielos. Esto tampoco lo podemos olvidar. Entonces, ¿cómo se conoce la pobreza cristiana? La pobreza según Cristo, la pobreza evangélica, de la pobreza falsa, de la pobreza convertida en política y en demagogia. Hermanos míos, hermanos, la teología de la liberación fue el mayor mazazo que el cristianismo recibió en toda la historia de su existencia, porque fue convertir la pobreza en política. La teología de la liberación robó la pobreza cristiana al cristianismo y la convirtió en lucha política, en lucha sociológica, en lucha social, llamado compromiso por los pobres, el cual no era más que una farsa y un aprovechamiento. Y nosotros lo hemos visto en las grandes dictaduras que todavía existen en el mundo. ¿Y quiénes son los tiranos que gobiernan tales dictaduras bajo la bandera de la liberación de los pobres? La teología de la liberación, convirtiendo la pobreza cristiana en marxismo, en bandera del marxismo, convirtiendo lo que es fuente de amor, producto del amor, posibilidad de compartir los sufrimientos y la pasión y la muerte de Cristo Jesús, convertirla en lucha política y en odio entre hermanos, es el mayor mazazo del cristianismo en su existencia moderna, en su historia moderna, y el mayor engaño que los cristianos actuales nos hemos dejado, con el que los cristianos actuales nos hemos dejado embaucar. ¿Cómo se conoce la verdadera pobreza de la pobreza demagógica o política? Pues cuando la verdadera pobreza, la pobreza cristiana, no se vive personalmente por aquellos que la publican, por aquellos que la pregonan. Cuando la verdadera pobreza no va acompañada de un derroche de amor. Porque si se publica pobreza para unos, pero no para otros, o si se publica o se pregona pobreza para unos,
y odio y exterminio para otros o persecución para otros, eso no es pobreza cristiana, porque cualquier pobreza cristiana, y la pobreza es una virtud excelsa, tiene que ir acompañada para ser tal virtud, la virtud reina de la caridad. Si la pobreza cristiana no va al mismo tiempo acompañada en aquel que la pregona por un derroche de amor indiscriminado hacia los unos y hacia los otros, sin remilgos ni distinciones. Si esa verdadera pobreza pregonada, proclamada, enarbolada como bandera, no va acompañada de un derroche de amor, entonces es que se trata de una pobreza demagógica, de una pobreza falsa, se trata de un robo a lo que es más sublime y esencial de la vida cristiana, de lo cual el demonio se ha apropiado y lo ha hecho suyo y ha convertido el amor en odio, la virtud en iniquidad, la verdad en mentira, y con los cuales ha embaucado y ha engañado y ha seducido a millones de católicos. Y por último, otra cosa que se desprende del Evangelio de hoy es la necesidad de la evangelización, la necesidad de ir al mundo a cumplir las palabras del Señor en su despedida, ir por todo el mundo a enseñarles a las gentes lo que yo os he dicho y os he enseñado. Y los pobres son evangelizados, le dice Jesús a los enviados de Juan, y los pobres son evangelizados. Luego, y como los pobres somos tantos, luego la evangelización, porque incluso los malos son pobres, quizá los más pobres de todos, precisamente porque son malos y están más necesitados que nadie de la misericordia de Dios, aunque ellos la rechacen y de pobres se convierten en ricos, pero eso ya es su problema, es porque así lo quieren. Pero la necesidad de la evangelización se desprende de las mismas palabras de Jesús, y los pobres son evangelizados. Luego es necesaria la evangelización. Luego el apóstol, el ministro de la fe, el sacerdote, el obispo, no puede mantenerse indiferente pensando en que no es necesaria la evangelización, o que cualquier religión o cualquier doctrina son suficientes y bastan para la salvación, porque no es cierto. Sin evangelización no hay salvación. ¿Cómo creerán si no se les predica? ¿Y cómo se les predica si no son evangelizados? Bienaventurados los pies de los que evangelizan la paz. Así dice la Sagrada Escritura. ¿Cómo creerán si no se les predica? ¿Y cómo se les predica cómo si no serán evangelizados? Y si no, ¿cómo creerán? Por lo tanto, bienaventurados los pies de los que evangelizan la paz. Y por último capítulo, a pesar de lo que hemos dicho antes, última consideración, una cosa verdaderamente extraña y que a quien lo considere no deja llamar la atención en el Evangelio de hoy. ¿Cómo es posible que el bautista, que había llevado a cabo el bautismo de Jesús en el Jordán, que lo había proclamado como el Mesías verdadero, públicamente, que había visto descender sobre él el Espíritu en forma de paloma, cómo es posible que el bautista en estos momentos vacile y dude y mande a sus discípulos a preguntarle a Jesús si es él o no es él? ¿Eres tú el que debe venir o esperamos a otro? Pero esto ¿cómo puede ser? El bautista, el hombre fuerte, el mayor de los nacidos de mujer, ¿cómo es posible que se encuentre en estos momentos de oscuridad y de confusión? Porque así es. Esto es lo que se desprende de la lectura del texto. Es que el malo mío bautista es lo mismo que nosotros, por más que fuera el mayor de los nacidos de mujer, por más que tuviera aquel espíritu de valentía y de acometividad, era un ser humano como somos nosotros. Está encarcelado en los profundos calabozos
de la fortaleza del castillo de Maqueronte. Se sabe a punto de ser privado de la vida por el malvado tirano Herodes. Nosotros nos encontraríamos en una situación de sufrimiento, de agotamiento, de confusión. Nos sentiríamos abatidos y estaríamos sufriendo. Somos seres humanos, tenemos sufrimientos, y el Bautista era un ser humano como nosotros. ¿Qué cosa más normal que en estos momentos se sintiera en la oscuridad? Si nuestro mismo Señor Jesús, en la noche de la oración del huerto, se sintió sumido en la oscuridad. Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Se sintió abandonado de su Padre. ¿Cómo podemos dudar de que el Bautista, en estos momentos, se sintiera sumido en la confusión, en la oscuridad y en el abandono, y si queremos, hasta en la duda? Por eso nuestro Señor le contesta con esas palabras que antes hemos comentado. Pero hay atención a las palabras de Jesús nuestro Señor. Y decirle a Juan que bienaventurado aquel que no se escandalice de mí. Porque, hermanos míos, somos tan proclives, por eso mismo que somos humanos y somos pecadores, a escandalizarnos de Jesús, porque Jesús, si lo miramos con consideraciones puramente humanas, nace en un Belén, vive pobremente, fue rechazado por su pueblo, condenado como blasfemo y muerto en un patíbulo. O sea, con consideraciones humanas, fracasado, pobre, débil y siendo nada ni nadie. ¿Cómo podemos creer y seguir a este hombre que, sin embargo, cambió el mundo? Porque el cristianismo, hermanos míos queridos, es la doctrina de la cruz, es la doctrina de los débiles, es la doctrina de los pequeñitos, es la doctrina de los perseguidos por el mundo. Sí, porque en esto conocerán que soy mi discípulo. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Esto nos lo dijo el Señor en la noche de su despedida. No nos podemos extrañar cuando seamos perseguidos, cuando seamos incomprendidos, cuando seamos rechazados, cuando seamos calumniados. No nos podemos rechazar, no nos podemos sentir extraños ni acongojados. Cuando eso suceda, esa señal será la señal de que estáis conmigo. Ay de vosotros cuando los hombres os aplaudan y hablen bien de todos vosotros. Palabra de Jesús. Esa es la cruz. La cruz ha sido siempre el escándalo de las gentes y el escándalo del mundo. Ya lo decía San Pablo. Yo predico a Cristo crucificado, aunque la cruz sea un escándalo para unos y sea una necedad para otros. Sin embargo, yo predico la cruz y a Cristo crucificado. Los seguidores de Jesús han de estar dispuestos a seguir su propio camino. Yo soy el camino y no hay otro camino. Y no podemos llegar al Padre sino por Jesús, y nada más que por Jesús, por Cristo Jesús, porque nadie viene al Padre sino por mí, decía él mismo. Este es el camino verdadero, y no escandalizarnos de Jesús. No podemos, bienaventurado aquel que no se escandalice de mí. Jesús es pequeño y es débil y es hombre porque se hizo tal para estar cerca de mí, para ser como yo, para hacer suyas mis debilidades, incluso mis pecados, mis sufrimientos, hasta mis tentaciones, para hacer suyo todas mis penas, todos mis sufrimientos, todas mis angustias, las hizo suyas. Se hizo pequeño porque yo soy pequeño, se hizo hombre porque yo soy hombre, se hizo débil porque yo soy débil, y al mismo tiempo es Jesús, el primero, el último, el alfa, el omega, el que era, el que es, el que ha de venir. Y en él ponemos, hermanos míos, nuestra esperanza, y las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia.